Está con nosotros Marcelo Capelo del IERAL, economista. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. La pregunta que se hacen muchos argentinos, ¿cómo fluctuará el dólar? ¿Hasta cuándo el central podrá seguir sosteniendo el dólar, invirtiendo para frenar la suba de la divisa norteamericana? ¿Y qué ocurre con la fuga de capitales? Arranquemos por el comportamiento del dólar, si te parece. Bueno, el dólar, evidentemente hay una presión de demanda desde hace ya varios meses que tiene que ver con la fuga de capitales. Los últimos 3 meses prácticamente 3.000 millones de dólares se han fugado, que no quiere decir que salgan del país, sino que salen del circuito económico, cajas de seguridad, al colchón, como decimos comúnmente, y que por ende también empiezan a afectar el nivel de actividad. Pero eso es demanda de dólares, y el Banco Central, al menos antes de las elecciones, lo defendía el dólar, y por eso ha ido perdiendo reserva, ¿no? Y sigue perdiendo ahora por el hecho de que aún intenta mantener el dólar en los niveles de los últimos días, alrededor de 4 pesos con 25. Interrumpo y pregunto, ¿esto es sostenible en el tiempo? El Banco Central tiene aún un volumen de reservas importante. De todas maneras, también importa el dólar por sus efectos reales sobre la economía, lo que uno llama el tipo de cambio real, o lo que afecta la competitividad de la economía, y allí ya tenemos más problemas. Hay que tener en cuenta que desde el 2003 en Argentina hay más inflación de lo que aumenta el tipo de cambio cada año, salvo en el año 2008-2009, donde había tenido una suba más o menos importante el peso. Los agentes económicos ven eso, ven la inflación en dólares, que el aumento de precios internos supera al aumento del dólar en Argentina, y sospechan de que eso no puede perdurar demasiado tiempo de esa manera, y por eso salen a comprar divisas, tanto los grandes inversores como los pequeños. Acá no es solamente una cuestión de las empresas grandes, sino que se nota que en el sector minorista también hay mucha compra de dólares. Ahora, ¿cómo se explica la fuga de capitales? Porque aquí no estamos hablando de un gobierno débil precisamente, sino de un gobierno fuerte, ratificado en las elecciones, una presidenta con una alta dosis de credibilidad. Después de las elecciones, sobre todo, no hay entidad que no esté tratando de coquetear con el denominado modelo K, la Unión Industrial. Bueno, podríamos nombrar un montón de sectores, el propio campo. O sea, aplauden a Cristina, pero hay fuga de capitales. ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que nos cierra aquí, más allá de los discursos y de los aplausos de los industriales y de los empresarios? Sí, el gobierno sin duda está más fuerte que nunca políticamente, pero eso no quiere decir de que por lo bajo la gente vea algunos problemas económicos futuros y de que algunas variables están desalineadas, como sería el tipo de cambio. Eso es lo que el mercado en promedio está percibiendo y sigue demandando dólares. Lo que ocurre también es que no había tanta incertidumbre sobre quién ganaba las elecciones, sino qué iba a hacer la Presidenta luego de que ganara las elecciones. Hasta ahora no conocemos prácticamente ninguna decisión nueva, los nuevos ministros, y especialmente qué se piensa hacer en materia cambiaria y si se va a intentar contener la inflación o no, que en realidad ni siquiera se acepta de que existe inflación. Y eso es clave para determinar qué puede pasar con el dólar. Si la inflación sigue como los últimos 2 años, es muy difícil que el tipo de cambio se mantenga estable y que el Banco Central lo pueda defender en los niveles actuales. Si existiera alguna intención en el gobierno de bajar la tasa de inflación, de anunciar algunas medidas que lleven a ese objetivo, y se le da más certidumbre al mercado respecto de qué puede ocurrir con los precios y con el dólar, puede ser que merme la presión alcista sobre el dólar. Pero hay que esperar esos anuncios. Esta decisión del gobierno de obligarle a las petroleras, a las mineras y ahora también a las compañías aseguradoras, liquidar los dólares que exporta, y en el caso de las aseguradoras a traer lo que tenían afuera, ¿es una buena medida? ¿Es una medida saludable? O sea, en primer lugar, pone a todas las empresas exportadoras en pie de igualdad. Eso, desde ese punto de vista, es bueno, que todo el mundo esté sujeto a las mismas restricciones. Ahora, si alcanza para detener el problema de la fuga, no lo creo, porque no va al problema de fondo, no va al problema del tipo de cambio que se ha ido atrasando en estos últimos años, y a esa percepción que hay en el mercado de que no puede seguir esta situación de esta manera por los problemas de competitividad. De manera que creo que puede aumentar
la liquidación de dólares en el corto plazo por parte de esas empresas en el mercado, que ahora van a ser obligadas a liquidar internamente sus ventas al exterior, pero no es la solución de largo plazo, que como te decía hace un rato, pasan más por generar certidumbre respecto a qué va a pasar con la inflación y la política cambiar en el futuro. Por ejemplo, hace falta que el gobierno defina si va a generar algún cambio en la política cambiaria, como ese rumor que circuló respecto de doblar el mercado cambiario en un dólar financiero y en uno comercial. Hasta ahora no ha enfáticamente dicho que eso no va a ser. Pero en la práctica hay un dólar paralelo, ¿no? Hay un dólar paralelo, que entiendo que está arriba de 4.60 hoy, y eso es lo que va a ocurrir además si se siguen imponiendo restricciones a la compra de dólares, como las que ya existen, estos movimientos de la AFIP, de la gendarmería, lo que hacen es que alguna porción de la gente va a comprar dólares al mercado paralelo. Eso es inevitable, ya lo conocemos en Argentina por experiencias de otras épocas. Los argentinos tenemos una gran experiencia en crisis económica, ¿no? Y sabemos que nuestro bienestar muchas veces es cíclico, ¿no? Que nuestra economía doméstica, hogareña, va fluctuando. Vemos la crisis en Europa, el drama en Europa, los problemas en Estados Unidos, cómo Brasil le puso el freno de mano a su economía. ¿Cuánto puede durar esta situación o podremos salir indemnes? ¿Existe algún grado de probabilidad que salgamos sin ningún daño de este temporal mundial? Mientras los chinos nos sigan comprando soja, ¿nosotros zafamos, como quien dice? Hoy por hoy lo que podemos decir a nivel internacional es que se van a desacelerar países como Brasil y China, que son importantes para nosotros. Brasil ya está este año creciendo bastante menos, probablemente el año que viene sea similar, y China se está estimando que hacia el año que viene también crece menos. Tampoco se espera de que sea la crisis internacional 2008-2009, sino una desaceleración, no una recesión a nivel mundial. Y también se espera que Argentina desacelere, con los datos que tenemos hoy en día, que desacelere y no que vaya a una recesión como la de 2008-2009. Eso dentro de todo es alentador, porque no estamos augurando una profunda crisis, sino una pausa, y que sería bueno que esa pausa en el crecimiento se la aproveche para tomar medidas para que cuando el mundo crezca nuevamente, Argentina no lo haga generando inflación, por ejemplo, sino de una forma mucho más sustentable en el tiempo. La forma en que venía creciendo Argentina en estos últimos años implicaba que para que no tuviéramos problemas respecto al déficit fiscal creciente, el superávit comercial que va descendiendo en el tiempo y los problemas crecientes de competitividad, implicaba no que la situación internacional sea buena, sino que todos los años mejores para no tener problemas. Y eso es como ya mucho pedir, ¿no?, en términos de buena fortuna. Sí creemos que el contexto a largo plazo para Argentina internacional es bueno. China, si bien va a crecer un poco menos, han anunciado un plan quinquenal por el cual van a intentar depender más del mercado interno que de las exportaciones, y eso implica más consumo interno en China y también, entre otros, más consumo de alimentos. Con lo cual el precio de las commodities, que ha tenido algunos ajustes en los últimos meses, no va a volver a niveles muy bajos que tuvo hace muchos años atrás, en la década del 90, comienzo de la década del 2000, y eso para Argentina es fundamental. Marcelo, gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted. Con nosotros Marcelo Capelo del IERAL. Vamos a hacer la última pausa.